Hermano, les saludo en el amor del Señor para que demos comienzo al capítulo 6 de Apocalipsis, donde primero que nada les voy a pedir me acompañen en oración para que el Señor bendiga este tiempo de estudio. Padre amado que estás en los cielos, gracias damos, Señor, por este momento que usted nos permite de poder acercarnos a su escritura, Señor, y descubrir en ella todo lo que usted tiene para nuestras vidas. Pido, Padre amado, su bendición, que usted nos dé la sabiduría necesaria, Señor, para una correcta interpretación y que también, Señor, usted fortalezca nuestras vidas para que podamos obedecer, Señor, a su palabra, para que nuestras vidas también tengan esa transformación necesaria para que podamos también alcanzar a otros con el mensaje de su palabra. Mi hermano, pido su bendición entonces por cada uno también de mis hermanos y todos aquellos que puedan escuchar en algún momento estos estudios. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, se lo pido. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar entonces lectura al capítulo 6 de Apocalipsis, que dice así que les pido, hermanos, que tengan abiertas ahí sus Biblias y nos puedan acompañar en la lectura. Son 17 versículos los que acompañan este ya complicado capítulo 6. Es un capítulo realmente impresionante que yo creo que no puede dejar a ninguno de nosotros eh, sin que nos conmueva el corazón, sin que nos conmueva nuestra alma. Es realmente un capítulo impresionante, por decirlo menos. Vamos entonces a lo que dice la lectura. Capítulo 6, versículo 1 entonces, dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio,
y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es realmente un capítulo impresionante que está dando también por inicio el periodo denominado la Gran Tribulación. En el capítulo anterior, el Señor Jesucristo fue el único digno de poder romper los sellos del libro que Dios, el Padre, sostenía en su mano derecha. Y este capítulo 6 muestra cómo el Señor da inicio a la apertura de los sellos, de 7 sellos que tenían hermético entonces aquel libro o el rollo, como decíamos. Y a medida que rompe los 7 sellos, cada sello desata una nueva demostración del juicio de Dios sobre la tierra. De esta manera se produce el periodo denominado la Gran Tribulación. La tribulación es un estado, un sentimiento de aflicción, de pena, congoja, es un sufrimiento que padece aquel que está pasando por por alguna situación o algún tipo de evento desafortunado, digamos así. Y la tribulación, podemos decir también que es algo que cada uno de nosotros, usted, yo, si no la ha pasado, la puede estar pasando o la va a pasar. Pero que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por tiempos, momentos de tribulación, de distintas formas y en distintos grados quizás, pero todos vamos a tener tiempos de tribulación. Pero esta tribulación a la que nosotros vamos a dar comienzo en estos estudios del capítulo 6 en adelante es algo mucho peor que lo que usted y yo pudiésemos haber vivido y lo que el mundo ha podido vivir hasta la fecha. Y es así como en un momento, en una situación en el que el Señor Jesucristo está saliendo junto con sus discípulos del templo, y los discípulos le muestran al Señor la grandiosidad de la construcción del templo, en donde el Señor les dice que vendrán tiempos en que no quedará piedra sobre piedra de aquella construcción. Entonces los discípulos le preguntan al Señor y le dicen: Señor, pero danos algunas señales de cuando estas cosas suceden. Y es así como el Señor les contesta ahí en Mateo capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 9. Realmente es el capítulo completo, pero vamos a leer desde el 4 hasta el 9 para dar respuesta a esto que los discípulos le preguntaban al Señor. Y el Señor dice ahí en el capítulo 4: mirad que nadie os engañe. En primer lugar, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra.
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estas son entonces, esta es la respuesta que el Señor, parte de la respuesta que el Señor le da a sus discípulos entonces con respecto a las señales que habrán de acontecer antes del fin. Estos acontecimientos o juicios que el Señor está señalando y que tendrán su desarrollo después de que la iglesia haya sido sacada de este mundo, porque la iglesia va a ser llevada al cielo por el Señor, lo que nosotros conocemos como el rapto. Después de que eso suceda, vendrán entonces el desarrollo de esta gran tribulación. Y el Señor lo denominó así, como la gran tribulación. Lo dice en Mateo 24, en el versículo 21, que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces esta tribulación a la cual nos estábamos refiriendo, que todo el mundo padece, pero esta que se está refiriendo el Señor es una tribulación que nunca antes el mundo la ha vivido, que desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. En nuestra actualidad estamos viviendo situaciones complejas. Estamos pasando por lo que ya muchos comentamos, una pandemia, y que ha arrojado hasta el momento cifras conmovedoras de personas que han fallecido producto de este virus, y que ha dejado además también una cantidad enorme de daños de tipo económicos a través de todo el mundo, a través de todo el planeta. Pero en las cifras estadísticas podemos decir que la cantidad de personas que han fallecido no alcanzan a llegar al millón de personas, lo que es dramático de todos modos, porque es mucha gente, pero son alrededor de 700.000, 800.000 personas que han fallecido en todo el planeta. En tiempos anteriores, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, también se vivieron tiempos atroces, y allí la mortandad fue aún mucho mayor. Tan solo los nazis persiguieron y dieron muerte a más de 6 millones de judíos, lo que significa una cantidad muchísimo más enorme de lo que en la actualidad está viviendo el planeta, y con los consiguientes daños materiales y todo tipo de cosas que también arrojó ese tiempo. Pues bien, todas estas cosas son cosas atroces, pero que no se ajustan a lo que el Señor está señalando en su palabra. O sea, estas cosas que están ocurriendo y que han ocurrido no son lo que el Señor señala aquí en el versículo 21 de Mateo 24, y que se refiere a la tribulación. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De tal modo que el inicio de la apertura de estos sellos entonces eh, da muestra de lo que de aquí en adelante iremos observando e iremos viendo
cuán atroz son las cosas que habrán de suceder más adelante, en este periodo denominado la Gran Tribulación. Ahora, estos juicios de los sellos incluyen todos los juicios hasta el fin, hasta que terminen los juicios, hasta el fin de los juicios. El séptimo sello contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas, de tal manera que este periodo de juicios es muy extenso, es muy largo. Y este extenso periodo contiene entonces pormenores y acontecimientos propios de la tribulación que comienzan aquí en el capítulo 6 con los sellos, las trompetas y las copas, hasta el regreso de Cristo allí en el capítulo 19. Hasta el capítulo 19 entonces estaremos viendo todo el proceso de la gran tribulación, todos los detalles y acontecimientos que acompañan a esta situación. Y damos entonces inicio a la apertura del primer sello. Aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, nosotros abrimos el primer sello, vamos a leer el versículo 1, que dice que cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí tenemos un caballo blanco, un jinete, que le ha sido también dado un arco y una corona. Y en primera lectura, en una lectura rápida, tal vez una lectura descuidada, sin entrar en detalle, podemos engañarnos fácilmente y creer que aquel que monta este caballo blanco podría tratarse de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no es así. Quien monta este caballo, y por digamos, interpretación de todos aquellos que estudian la palabra del Señor, se concluye que este personaje entonces es el anticristo. Ahora, el caballo blanco representa un tiempo de paz mundial, un tiempo de paz sin precedentes, un tiempo de paz sin igual, un tiempo de paz impresionante. Pero es un tiempo de una falsa paz, es un tiempo además breve de paz, es un tiempo breve y de una paz aparente, podríamos decirlo. Primera de Tesalonicenses 5:3 se refiere a aquello y lo expresa de la siguiente forma. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cuando digan entonces paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Y es así como podemos ver nosotros entonces que esta es una paz aparente y breve. Y el que lo montaba, como decíamos, bueno, aquí hay señalados 4 caballos en los primeros 4 sellos y sus jinetes, pero estos no representan necesariamente individuos, sino que son representaciones de fuerzas, de poderes. Sin embargo, en este caso, el jinete identificado aquí en el caballo blanco es el anticristo, ¿no? Y el punto de Juan aquí
eh, muestra que el mundo entero lo seguirá a raíz de lo que él ha logrado, a raíz de esta paz sin igual que ha logrado. Entonces el mundo entero le seguirá y le adorará. Y el arco que trae este personaje es un símbolo de guerra. La ausencia de flechas en este arco, no se mencionan las flechas, nos indica que esta victoria de esta paz que él ha logrado, esta victoria, se logra sin derramar sangre. Es una paz que se alcanza por medio de acuerdos, por medio de pactos, sin guerra. Y la corona, bueno, la corona le fue dada al anticristo, se convierte, es una corona que lo convierte en un rey, y significando además que es un rey aceptado por toda la tierra, por toda la humanidad. Y esta paz que ha logrado este personaje es una paz que, decíamos, es aparente y breve, dura tan solo hasta la apertura del segundo sello, aquí en el versículo 3 y 4, que se denomina este sello como el término de la paz. Es una guerra abierta la que se declara con la abertura entonces de este segundo sello. Versículos 3 y 4 dice que cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bermejo, la apariencia del bermejo evoca el color de la sangre y representa el holocausto de la guerra. Lo menciona también Mateo 24:7. Luego tenemos la apertura del tercer sello, que se identifica con el hambre. En los versículos 5 y 6 dice que miré aquí, en la mitad del versículo 5, miré aquí y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no bañéis el aceite ni el vino. Entonces el tercer sello, que lo podemos denominar como el hambre. El caballo negro representa el hambre, el color negro representa el hambre. La balanza nos indica que la escasez y el razonamiento de los alimentos. Se indica además que en este periodo, en este tiempo, habrá una severa carestía de alimentos por falta de producción de esto. O sea, el hambre es una situación de la cual el planeta completo se va a ver afectado, arrastrado. Versículos 7 y 8 nos mencionan la abertura del cuarto sello, y este cuarto sello representa la muerte. Versículos 7 y 8. Dice que cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, dice Juan, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto sello entonces está representado con la muerte, y le fue dada la potestad de matar a la cuarta parte del planeta, el 25% del planeta. La clorofila
deriva de este adjetivo griego y se describe la tonalidad pálida y verdosa que adquiere un cadáver en descomposición, y probablemente representa el resultado inevitable de la epidemia que acompaña a la guerra y al hambre. Hemos pasado hacia atrás entonces guerras y hambre en gran magnitud y, y que producen inevitablemente entonces epidemias, grandes epidemias que se desatan entonces en gran cantidad de mortandad. Los versículos 9 y 11 nos hablan acerca del quinto sello, que lo podemos denominar como el martirio. Y dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estas almas clamaban a Dios, clamaban al Señor, diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra? Un gran clamor por aquellos mártires que por la palabra del Señor y por el testimonio fueron muertos por la gente de la tierra. Y sin duda, evidentemente, estos mártires son los primeros que han muerto en el primer periodo, en los primeros meses de la tribulación. ¿Sí? Y en el versículo 11 les dice que descansen como respuesta al clamor de ellos, de la venganza. Ellos piden, claman por venganza, y el Señor les dice que descansen todavía un poco de tiempo, ¿sí? Que esperen un poco, ¿no? Ahora es difícil para los mártires el entender por qué permite Dios que sus asesinos sigan con vida. Pero el Señor les pide aquí que confíen en Él. Dice el Señor, y se les dijo que descansen todavía un poco, aquí en el versículo 11, un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Paciencia. Como leíamos en un versículo anterior, a una de las iglesias, que el Señor le decía: ser fiel hasta la muerte, y yo te daré entonces la corona de la vida. Es lo que les está diciendo el Señor entonces, que tengan paciencia, esperen, pero que aún hay otras almas que deben ser martirizadas para completar así la cantidad de personas que el Señor ha establecido para ser salvos. Ahora el sexto sello se identifica como disturbios físicos entre los versículos 12 y 17. Y aquí se describe en este sello algo realmente sobrecogedor. Lucas 21-26 nos dice, vamos a leer desde el 25, Lucas 21-25-26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que describe entonces este sello, este sexto sello, los disturbios físicos, es realmente sobrecogedor, como lo expresaba Lucas 21-26.
Mientras que los primeros 5 sellos vienen como resultado de la acción humana, como consecuencia de los actos humanos que Dios utiliza para cumplir con sus propósitos. Dios utiliza el actuar humano para sus propósitos. En este punto, el Señor comienza su intervención de manera directa. En el versículo 16 dicen, y decían a los montes, las personas estas que estaban sufriendo ya todas estas atrocidades, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Los habitantes de la tierra reconocerán aquí, en este tiempo, por primera vez, el origen de su última tribulación. Y por increíble que parezca, hermano, por increíble que parezca, hasta que esto no tenga lugar, hasta que estas cosas no las esté la humanidad viviendo en carne propia, podríamos decirlo, los hombres habrán continuado viviendo sin ningún tipo de miramiento a Dios. Hasta que no se esté viviendo estas situaciones directamente, no se esté afectando directamente, las vidas del ser humano van a seguir siendo tal cual como hasta la fecha se han estado viviendo. Mateo 24, 37 al 39, el Señor dice lo siguiente, el Señor Jesucristo, del 37 al 39. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es por tanto entonces, hermano, este inicio de, de este periodo duro que el Señor ha denominado como la gran tribulación, es por tanto entonces el sentido de todo esto, de estudiar todo esto, el que nosotros tengamos conciencia de estas cosas que han de venir. Muy probablemente nosotros no seamos parte de esta tribulación. En primer lugar, ¿por qué? Porque la iglesia, como dice Apocalipsis 3:10, va a ser llevada por el Señor. Leamos lo que dice Apocalipsis 3:10. Si no me equivoco, eso es. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es entonces, hermano, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, que no van a vivir este periodo de gran sufrimiento, este periodo denominado la gran tribulación. ¿Por qué? Porque estarán ya con el Señor en el cielo. El Señor ya habrá rescatado a su iglesia y la iglesia no pasará por estos momentos. Pero es importante para aquellos que no están considerando a Cristo en sus vidas, para aquellos que de alguna manera se sienten tranquilos y satisfechos en sus propias vidas y que no están mirando al Señor. Y así es como termina este estudio, hermano, esta parte de este estudio, que dice que el comportamiento del hombre, y espero que no sea el nuestro, será como en los días de Noé, que estarán viviendo sus vidas a, a como habitualmente se viven las vidas.
bebiendo, comiendo, dándose en casamiento, o sea, una vida lejos, absolutamente apartada de, de hacer la voluntad o de reconocer a nuestro Señor. Y el trabajo también, por supuesto, nuestro, quienes hemos creído en el Señor, de llevar esta palabra a aquellos que no le conocen. Les espero entonces, hermanos, en el próximo capítulo, capítulo 7, donde se produce un paréntesis. Son 7 los sellos que el Señor, o 7 los sellos que contienen este libro, y que el Señor tiene que ir abriendo, pero aquí se produce un paréntesis en el capítulo 7. Y antes de que el Señor dé la apertura del séptimo sello. Entonces, vamos a ver entonces la próxima semana el siguiente capítulo con este breve paréntesis antes de que el Señor abra el séptimo sello. Que el Señor les bendiga, hermanos, y para nuestro Señor Jesucristo sea toda honra y toda gloria.